vamos a hacer es analizar muy concienzudamente pues la letra pequeña de esta propuesta de acuerdo del Gobierno de España, que la tiene, y mucha. Lo verdaderamente relevante para las comunidades autónomas no sabemos nada. No sabemos nada de la actualización de las entregas a cuenta del sistema de financiación. Resulta que la Comunidad de La Rioja está recibiendo nada más y nada menos que 16 millones de euros menos al mes de lo que les correspondería recibir. No sabemos nada de la infrafinanciación que sufren las comunidades autónomas, que son cuestiones, como digo, muy trascendentes, que en realidad no están en el orden del día de tranquilidad, porque los riojanos sabrán antes del Consejo cuál es la posición del Gobierno de La Rioja. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hasta mañana no sabremos exactamente qué es lo que decidirá el Gobierno de La Rioja y por el momento es la única comunidad, y eso sí sabemos, que no ha rechazado de pleno la quita de la deuda. A La Rioja se le perdonaría un 27%, pero vamos a ver los números y vamos a plantear por qué esta medida es tan sumamente polémica. Una decisión política que para unos es una oportunidad que deben aprovechar las comunidades autónomas y para otros una desigualdad y también un pago por salvar esta legislatura en la que nos encontramos. Bueno, para que se hagan una idea, aquí podemos ver qué comunidades autónomas son las que más deuda tienen. A diciembre de 2024, las comunidades autónomas de España con mayor deuda en términos absolutos son estas. Cataluña con 88.917 millones de euros. Después tenemos a la Comunidad Valenciana con 59.000 millones. Andalucía aproximadamente con unos 40.000 y la Comunidad de Madrid cerca de los 37.000 millones de euros. En términos relativos, considerando la proporción de la deuda respecto al Producto Interior Bruto regional, las comunidades más endeudadas serían diferentes. Tendríamos en primer lugar a la Comunidad Valenciana, una deuda equivalente al 40,8% de su PIB. Castilla-La Mancha aproximadamente con el 30%, la región de Murcia también con alrededor del 30%, Cataluña cerca del 30%. Y si vamos a ver cuáles son las comunidades que mejor se han portado y que tienen menos deuda con respecto a su PIB, destacan entre ellas nuestra comunidad, La Rioja. Todas ellas tienen menos de un 15% de deuda sobre su PIB y, sin embargo, van a ser las más perjudicadas con la quita. ¿A quién se les perdona más? Bueno, pues a las que más deben, que son estas que vemos: Andalucía con 18.000 millones de euros, Cataluña con 17.000 millones, Valencia con más de 11.200 millones y Madrid con unos 8.644. ¿Cómo se reflejan estas cantidades por habitantes? También lo vamos a ver. La Rioja se beneficiaría con una quita de 448 millones de euros. Considerando su población representada por una condonación de alrededor, representa una condonación de alrededor de unos 1.369 euros por habitante. Es decir, comunidades como Cataluña, por ejemplo, y ahí lo estamos viendo en rojo, se les perdonaría más del doble que a un habitante de aquí de La Rioja. ¿Por qué? Porque a La Rioja se le perdonan esos 1.369 euros y a Cataluña, por ejemplo, 2.284. Es importante destacar que esta propuesta aún debe ser aprobada en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que se va a celebrar el miércoles, mañana miércoles, y posteriormente en el Congreso de los Diputados para su implementación definitiva. Por el momento, Feijóo ha anunciado que las comunidades gobernadas por el PP votarán no a esta propuesta y veremos después qué es lo que pasa en el Congreso. Los presidentes del Partido Popular van a votar que no. Van a votar que no a la desigualdad, a que se premie la mala gestión, a los privilegios y a la compra de la presidencia del gobierno con pago en efectivo del dinero de todos los españoles a los independentistas. Yo no podría entender que cuando aquí se está planteando una condonación de deuda para todo el Estado de 83.000 millones de euros, de los que, tal como ha dicho Cataluña, y estaba en alguna de las cifras que se han mostrado, asciende a algo más de 17.000 millones de euros, que se renuncie a que el resto de territorios, la gran mayoría de ellos, gobernados por el Partido Popular, no mejoren su situación financiera, que me parece marciano.
Bueno, pues hablaremos de ello más tarde. Dio la vuelta a España tras el susto del pasado domingo, cuando sobre las 9:30 de la noche caía esa torre de la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción en Viguera. Hoy continúan las labores de desescombro y también de cuantificación de los daños. La buena noticia es que no hubo que lamentar heridos. La mala es la gran pérdida patrimonial de la localidad. El consejero de Cultura ha agradecido la labor de todos los servicios desplazados hasta el lugar de forma inmediata para salvaguardar la seguridad de los vecinos de la localidad, y ha manifestado que un grupo de profesionales trabajan en coordinación para acometer las mejores decisiones y devolver la normalidad al municipio. En ese sentido, el Ayuntamiento y el arquitecto van a realizar una valoración de los daños de las viviendas colindantes, de las instalaciones y de los suministros. La comunidad autónoma, por su parte, va a realizar un estudio sobre el estado del subsuelo de cara a garantizar la seguridad de las viviendas colindantes. Debido a las labores que se tienen que ejecutar de desescombro y no pueden garantizar que esas labores pues salga un cascote de volúmenes importantes, de gran tamaño, que garanticen que durante esas labores de desescombro no pueda rodar algo y caer alguna vivienda. Mientras eso no se garantice, las personas no podrán volver. Y a las puertas del Hospital de Calahorra, Comisiones Obreras convocaba hoy una nueva concentración tras la reestructuración impulsada por el SERIS y el Comité de Empresa de la Comunidad Autónoma de La Rioja. Se trata de la tercera movilización en la que usuarios, trabajadores han querido mostrar su descontento con la gestión sanitaria. Asimismo, esta mañana también se celebraba un pleno extraordinario en Calahorra, en el que el Partido Socialista perseguía instar al Gobierno a mantener el número de camas y la totalidad del personal del hospital para garantizar la cartera de servicios. El pleno ha tenido que ser suspendido unos minutos por la expulsión de la portavoz socialista Elisa Garrido. Y ahora pasamos a un tercer argumento, que es que va a haber una desorganización del Hospital de Calahorra, cuando lo que hacemos es nada más y nada menos que lo que estaba planificado desde la legislatura pasada, con pleno consenso de todas las formaciones políticas, de todos los trabajadores del SERIS y del Hospital de Calahorra. Es decir, reorganizar el Hospital de Calahorra para integrarlo como un centro sanitario del Servicio Riojano de Salud, como lo es el Hospital San Pedro. Lo que se demuestra al final es que el Gobierno tenía razón. El Hospital de Calahorra mantiene y mejora toda su capacidad asistencial, se incrementa el personal y, por tanto, seguirá prestando un servicio de la máxima calidad de aquí del futuro. El Hospital de Calahorra es un centro comarcal, pero que atiende a unos 84.000 usuarios. La Fundación Hospital de Calahorra ha sido un pilar fundamental en la atención sanitaria de La Rioja Baja desde su creación. El 25 de febrero, hace ahora justo 3 años, de 2022, la Fundación se transformó en una fundación pública sanitaria. Se integraba así plenamente en el Servicio Riojano de Salud, en el SERIS. Esta transformación buscó mejorar la coordinación y la eficiencia en la prestación de servicios sanitarios en la región a los que les afecta directamente esta nueva organización. Este mes de febrero de 2025, el Gobierno de La Rioja anunciaba una nueva reestructuración. Durante estos días hemos visto las quejas de sus trabajadores y audios también comprometedores en los que se anunciaban recortes de personal y de camas. Hoy, como hemos escuchado, el Gobierno se reafirma en que la reestructuración es para mejorar la calidad del servicio. Bueno, pues vamos a hablar de ello con el doctor Castella, coordinador de Unidad de Medicina y Especialidades Médicas en el Hospital de Calahorra. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido. Bueno, usted está desde el principio de la Fundación Hospital de Calahorra. Estamos hablando del año 2000 aproximadamente. Así es. Desde el minuto 1 ha estado ahí. ¿Qué opinión le merecen estas declaraciones del consejero después de los últimos acontecimientos que hemos visto en este mes de febrero, en el que él insiste en que bueno, esto es una reestructuración, una reorganización y que además va a ser una reorganización para mejorar el servicio? Bueno, pues a mí me merecen todos los respetos, pero evidentemente no puedo estar de acuerdo con el fondo de las declaraciones. Yo creo que cuando se intenta reestructurar algo, se hace para mejorar algo que realmente funciona mal, porque evidentemente si no, no reestructurarías lo que pretendes modificar. Para reestructurar algo se necesita contar con las personas, que trabajan en la institución.
No puedes cambiar el funcionamiento ni reestructurar una institución del ámbito que sea sin contar con las personas que trabajan dentro. Y esto es una de las cosas y uno de los problemas que hemos echado en falta desde el minuto cero, porque esta reestructuración no viene de ahora, ya se empezó a hacer incluso en el verano o antes del verano, anulando, quitando los equipos directivos que entonces tenía el hospital. Se quitó la dirección de enfermería, se quitó la dirección médica y se quitó la dirección de servicios generales. Y todo esto se trasladó a Logroño. Y ahí empezó la auténtica reestructuración que están intentando llevar a cabo, que, como digo, cuando alguien reestructura es para mejorar. Y yo no creo que esto se esté realizando, que se está haciendo un enfoque, yo creo que inadecuado de lo que es la reestructuración y un enfoque, yo creo que también inadecuado de lo que es la integración del hospital en el Servicio Riojano de Salud, que es una cosa que venimos reclamando todos los trabajadores del hospital desde hace muchísimos años. Y cuando llega el momento, lo menos que podemos esperar es que se hable con nosotros, que se nos pregunte, que se nos atienda, que se nos respeten como hospital, que se nos respete nuestra historia, nuestra trayectoria y se nos comunique de alguna forma qué es lo que se pretende mejorar, porque todavía estoy esperando a que me digan exactamente qué es lo que se pretende mejorar. Bueno, ellos se basan en que algunos sindicatos sí que han firmado el acuerdo y también el comité de empresa, ¿no? ¿En eso se basan? Sí, no, sí, a ver, yo la legitimidad sindical no la puedo quitar, pero evidentemente ni el comité de empresa ni la mesa sectorial de sanidad, el hospital no ha elegido a nadie, no hay nadie allí que nos represente. Ellos nos representan porque nos representan, pero el hospital no ha podido contribuir a la votación de ninguno de los sindicalistas que hay en esos comités ni en esa mesa sectorial. No hay nadie que nos represente en los mismos. Y de hecho, los propios sindicatos tampoco hasta ahora nunca se habían acercado por el hospital para testar la sensibilidad de los trabajadores y buscar cuáles son nuestras necesidades, ¿no? Entonces yo creo que cuando se habla de reestructurar, lo primero es comunicar y decir qué es lo que quieres mejorar, porque mi hospital es un hospital, lo he dicho muchísimas veces y no me cansaré de repetirlo y te agradezco que me des la oportunidad de hacerlo aquí mismo, es un hospital de éxito, es un hospital que está entre los mejores hospitales comarcales de España y es un hospital que siempre ha trabajado conforme a unas pautas, yo diría que bastante modernas de cómo debe ser un hospital organizado en torno al paciente y no en torno a servicios ni en torno a jefaturas. Y ahora se quiere de un plumazo modificar todo esto. Y no sabemos exactamente ni el trasfondo, ni el motivo, ni la estrategia, porque nadie ha venido a comunicárnoslo. Entonces yo creo que esto es uno de los graves problemas que tenemos ahora mismo. Pues si habla usted que es un hospital de éxito, le iba a preguntar cuál ha sido un poco la trayectoria, porque a lo largo de estos años ha recibido además algunas condecoraciones de excelencia de servicio, ¿no? Ha ampliado la cartera de servicios, ha incorporado nuevas especialidades, también tecnologías avanzadas. ¿Cuándo empieza, podríamos decir, esa decadencia, ¿no? Bueno, el hospital tiene 24 años y en estos 24 años nos ha pasado prácticamente de todo. He de decir que todos los gobiernos han apostado por el hospital. O sea, esto lo tengo muy claro. Hemos tenido momentos críticos, como pasó en el 2012, que hubo un momento realmente preocupante para el hospital porque se intentó privatizar lo que es la gestión del hospital. Pero yo creo que todos los gobiernos, de una forma u otra, de un signo político u otro, porque esto han apostado siempre por el hospital, han hecho sus inversiones, han actualizado la tecnología, han procurado que la cartera de servicios se mantuviera, pero yo creo que ahora estamos en otra cosa. O sea, ahora nos hemos integrado y la integración no es disolución. La integración no es disolver las estructuras organizativas del hospital, cambiar las carteleras de un personal de enfermería de la noche a la mañana, cuando tenemos enfermeras que se trasladan desde Soria para venir a trabajar a Calahorra y tienen unas carteleras que buscan conciliar su vida familiar con la personal y de repente se las cambian, quitar coberturas de enfermería. Eso no es integrar, eso no es integrar. Integrar no es manejar un hospital con un mando a distancia, ni como si fuéramos un apéndice del Hospital San Pedro o una pedanía del Hospital San Pedro. Integrar es coordinarse, es hacer una medicina coordinada entre dos hospitales que son buenos hospitales. La Rioja tiene la enorme suerte de tener dos hospitales complementarios que se complementan perfectamente con carteras de servicios distintas porque son tamaños distintos. Entonces, la integración es coordinación, la integración es comunicación, la integración es saber escuchar a los trabajadores del hospital para que sean ellos los que te aporten las ideas que tú puedes coger, porque luego al fin y al cabo, como gerente que eres o como directivo o como consejero que eres, pues tienes todo el derecho del mundo a poner en marcha tus políticas sanitarias. Y esto lo entiendo perfectamente, cualquiera lo entiende.
Pero no se trata de eso, se trata de que en un hospital con 500 trabajadores y un presupuesto altísimo, que da cobertura, como muy bien has dicho, al 24% de la población, pues no puedes tratar a la gente como si fuéramos unos ingenuos o unos recién llegados. Nosotros llevamos trabajando muchísimos años en el hospital y queremos de alguna forma que se nos respete, que se respete nuestra historia y que se cuente con nosotros. Y eso es básicamente lo que yo creo que no se está cometiendo de una forma adecuada, ¿no? Se está quitando todo el organigrama hospitalario y esto puede ser un problema. Claro. Eso le iba a preguntar, el problema principal, en primer lugar, es el desconocimiento de ustedes de esta reorganización, que exactamente no se la han comunicado, no saben exactamente cómo va a ser finalmente. No. Y la segunda, ¿de qué forma, hasta ahora, por lo que están viendo, por las comunicaciones que tienen, de qué forma va a afectar eso a los servicios y al personal del hospital? Los hospitales tienen que tener su propio organigrama. Un organigrama directivo, un organigrama de mandos intermedios propio e independiente de su hermano mayor. Esto pasa en todos los hospitales de todas las provincias y de todas las comunidades autónomas. Entonces, cuando tú desmontas ese organigrama, tienes que tener pensado cómo poder sacar adelante la actividad. Ahora mismo nosotros tenemos 24 especialidades, que contando hospitalización a domicilio podríamos decir que pueden ser 25. Esas 25 especialidades, esas 24, están siendo gestionadas de forma coordinada y además con un sentido clínico por 6 médicos, que son los coordinadores, ¿vale? ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué es lo que se pretende hacer? Pues intentan que esas 24 especialidades las gobiernen 24 personas, muchos de ellos que están en Logroño, son los jefes de servicio de Logroño. Entonces, ¿cómo se puede gestionar desde Logroño una actividad que se desarrolla en otro hospital? Que es completamente distinto y que no tiene nada que ver desde el punto de vista de complejidad, ni de estructura, ni de espacios contigo, ¿no? Entonces, para gestionar un hospital tienes que estar en el sitio. Si es que la gestión clínica es descentralización. Tienes que estar en el sitio, tienes que estar el día a día, tienes que estar con los pacientes, con los profesionales. Entonces, ¿cómo puede afectar esto? Pues puede crear malestar. Yo no dudo yo no creo que el Gobierno de La Rioja vaya a recortar cartera de servicios. Yo estoy seguro que el Gobierno de La Rioja, o futuros gobiernos, van a impulsar el hospital, van a invertir en el hospital y van a hacer todo lo posible para que el hospital salga adelante. Pero si es que no se trata de eso, se trata de personas. Si las personas no están satisfechas, no se sienten bien lideradas, bien coordinadas y bien gestionadas en su propio hospital, pues al final, ¿qué van a hacer? Pues oye, es que yo tengo muchos médicos que vienen de Zaragoza, que vienen de Pamplona, que vienen, por supuesto, vienen de Logroño. Pues al final acabarán buscándose el trabajo en otros sitios. Entonces, bueno, no hace falta que realmente recortes nada, porque al final se van a acabar yendo y un hospital tan pequeño es muy difícil, las coberturas son muy complicadas, es muy difícil atraer gente, ¿no? Entonces, simplemente, pues bueno, esto lo que puede impactar es negativamente a que la gente se vaya yendo o se vaya trasladando a otras comunidades o a su propio domicilio, donde tiene a su esposa, donde tiene a sus hijos, donde tiene a su madre, a su padre y a su novio, pues al final se acaba trasladando a otra comunidad autónoma si ve o siente que en el hospital donde trabaja no se le respeta, no se le cuida y está a disgusto. Desde al final se acabará yendo, ¿no? Y es lo que yo me temo y es lo que realmente me preocupa. ¿Cuál es la propuesta que plantean ustedes, entonces, esas personas que han estado al pie del cañón desde el primer día que se abrieron esas puertas? A ver, plantear soluciones es muy fácil, ¿no? Lo difícil muchas veces es llevarlas a la práctica. Pero yo creo que lo primero que habría que hacer es revertir la reducción de coberturas. Yo trabajo en una planta de hospitalización médica y lo he visto. O sea, he visto que han reducido enfermeras. Han quitado una enfermera del turno de mañana, una TK del turno de mañana y de tarde. Pues, y además en pleno momento de gripe, ¿no? Pues esto yo lo he vivido. Sí, luego intentan pues, de alguna forma parchear, traer una enfermera de un sitio para intentar cubrir, porque ven que no llegan, etc. Entonces yo lo primero que tienen que hacer es revertir el cierre de camas y la reducción de carteleras, ¿no? En segundo lugar, plantear que tenemos que tener un organigrama propio, como vengo diciendo, un organigrama propio con directivos propios, independientes del Hospital San Pedro, pero profundamente coordinados, como no puede ser de otra manera. Yo creo que también otra solución podría ser que el hospital se hiciera un decreto de difícil cobertura, hospital de difícil cobertura, que hay otras comunidades que lo tienen. Entonces, se hace un decreto del hospital de difícil cobertura para todo el hospital,
para incentivar que los que están se queden y para incentivar que venga gente. ¿Incentivar cómo? Pues con propuestas económicas atractivas, a través de formación, dar más días de formación, a través de carrera profesional. Es decir, hay muchas formas de incentivar y una de ellas podría ser esta, ¿no? Las ofertas de empleo público que el SERIS organiza todos los años. El Hospital de Calahorra tiene que estar claramente reconocible en esas ofertas de empleo público, de todos los grupos profesionales. O sea, tiene que verse reflejado ahí. Y este año, por ejemplo, pues no ha pasado eso. O sea, hay unas ofertas de empleo público de muchas especialidades y lees el BOR y no aparece por ningún lado el Hospital de Calahorra. No lo entiendo, ¿no? Y la última propuesta sí que se me ocurre es que el SERIS deje de lamentarse de que no tenemos profesionales, ni médicos ni enfermeras, y haga de una vez por todas un plan estratégico de recursos humanos que analice todo esto en profundidad y plantee soluciones. Ya sé que son 5 propuestas que son probablemente difíciles de llevar a la práctica, pero que bueno, yo ahí las dejo. Le voy a preguntar también, bueno, están ahí y seguramente las escucharán. Considerando también las recientes reformas y las ampliaciones del Centro de Salud de Calahorra, ¿qué planes existen para el futuro del Hospital de Calahorra en términos de servicios y especialidades? ¿Qué se conoce? ¿Va a haber alguna novedad? ¿Le va a afectar de alguna manera? Pues es que vuelvo a lo mismo, es que nos falta mucha comunicación. Mira, nosotros hasta diciembre del 23, teníamos todos los meses reuniones del equipo directivo, todos los meses. La dirección del centro, la gerencia, dirección médica, enfermería, nos reunía a todos los mandos intermedios en una reunión mensual que convocaban y ahí se daban todo tipo de explicaciones. O sea, propuestas de mejora, inversiones, cartera de servicios, infraestructuras, todo. Se daba todo tipo de que te gustaran más o te gustaran menos, tú levantabas la mano, decías, dabas tu opinión y te escuchaban o no te escuchaban, pero teníamos reuniones y se transmitía la información. ¿Me preguntas qué hay planificado para el hospital? Pues es que sinceramente no te sabría decir. Sé que tenemos un presupuesto en inversiones que, como siempre, es más bien escaso, que vamos a andar muy justos para poder meter todas nuestras necesidades ahí, pero no hay una comunicación oficial, no hay una mesa de trabajo donde se diga, mira, tenemos este presupuesto con estas inversiones y para un futuro estratégico de 5 años el Hospital de Calahorra va a ir en esta dirección. Sabemos que el Centro de Salud de Calahorra se está ampliando, lo cual ya iba siendo hora porque realmente es una cosa muy necesaria para la población de Calahorra, pero con vistas al Hospital de Calahorra, pues tenemos muchas necesidades en espacios porque nos hemos quedado muy pequeños en espacios, pero no, yo personalmente no tengo conocimiento de que haya nada. ¿Han pedido una reunión con la propia consejera de Salud o piensan pedirle una reunión ante los acontecimientos y como ve usted que lo que está contando, ¿no? Que falta de diálogo, que no... Pues estaría bien que nos pudiéramos reunir con ella. Yo creo que María es la segunda vez que es consejera nuestra, yo creo que nos conoce, porque en su etapa anterior, como presidenta del patronato de la Fundación, venía muchísimo por el hospital, ha hecho mucho por el Hospital de Calahorra. Las urgencias se hicieron y se remodelaron estando ella en la consejería, y yo creo que es una persona dialogante y estaría muy bien que viniera por el hospital a hablar con nosotros, ¿no? Aunque no nos escuche, aunque no le guste a ella lo que nosotros le digamos y aunque no nos guste a nosotros lo que ella nos tenga que decir. Pero que es que, vuelvo a repetir, o sea, cada consejero, cada político sanitario tiene el derecho, o sea, puede hacer la reestructuración que le quede conveniente, pero siempre por el bien de la población, por el bien de los pacientes y con una propuesta de mejora que sea evidente. Mi hospital es una gran familia y es que realmente ahora mismo funcionamos muy bien y nadie entiende en el hospital lo que se está haciendo, nadie lo entiende, ni qué se está haciendo, ni por qué se está haciendo, ni para qué se está haciendo. Entonces yo creo que esto es una queja que está ahí, que vas al hospital ahora mismo, preguntas a cualquiera y te lo dice. Vamos. Es una sensibilidad que está a flor de piel. ¿La población qué dice? ¿Les transmiten algo los Claro, la población pacientes? está un poquito alarmada, ¿no? Yo creo que, claro, se le ha transmitido así que se cierran servicios, de que se cierran camas, de que quitan enfermeras, entonces la población de que hay problemas con algunas especialidades, entonces la población está ciertamente alarmada, pero yo quiero transmitir aquí, ya que tengo esta oportunidad, pues tranquilidad, ¿no? Que realmente, que no se apuren, que nosotros estamos ahí y que vamos a seguir trabajando
por ellos y para ellos, ¿no? Entonces yo les quiero transmitir tranquilidad, pero lo que queremos también es que nos dejen trabajar como veníamos trabajando y nos dejen trabajar en paz. Simplemente, si es que lo único que queremos, así de sencillo, que nos dejen trabajar en paz. Y nada de esto hubiera pasado si el hospital hubiera mantenido su estructura directiva como la tenía a principios del 24. Yo creo que no hubiera pasado. ¿Han reducido camas finalmente? Claro, es que la palabra reducir, no ha venido una mudanza, ha cogido las camas y se las ha llevado a un almacén. No, las camas están ahí y cuando se necesiten pues se abrirán. Pero evidentemente se han reducido camas en la planta primera de hospitalización quirúrgica, que es hospitalización quirúrgica, traumatológica, ginecológica, pediatría, o sea que es una planta que es muy polivalente. Entonces, sí, efectivamente, de ahí se han cerrado camas y se abrirán cuando se necesiten. Lo que no se sabe es con qué enfermeras, claro. Porque si cierran camas y de repente hay que abrirlas por algún motivo, si ahora viniera la pandemia COVID, con este sistema que tenemos organizativo tendríamos un serio problema, ahora mismo. Pues doctor Castilla, muchísimas gracias por contarnos un poco desde dentro cuál es la situación que se vive en el Hospital de Calahorra, y hacemos extensivo ese llamamiento para las autoridades y a ver si llega, ¿no?, esa reunión de la consejera de Sanidad que se acerque allí al hospital. Muy bien. Gracias, buenas noches. Muchas gracias. Bueno, hacemos una pequeña pausa, enseguida regresamos. Hasta ahora. Bueno, pues vamos a saludar ya a Fran Rodríguez Peña. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Gracias. Ángel Iñiguez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, María, buenas noches. ¿Qué tal? Chuchi Hernández, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Bueno, pues acabamos de hablar ahora con el doctor Castilla, que es el coordinador de la Unidad de Medicina y Especialidades Médicas del Hospital de Calahorra. Nos ha contado un poco cuál es el sentir de los propios médicos de allí, de los profesionales que se sienten que no les han hecho caso, falta de diálogo, ha dicho que han echado de menos en esa reestructuración, ha hablado de falta de recortes en el personal de enfermería, de recortes de las camas, y se han quejado de que no se ha contado con ellos ni tienen información de en qué consiste esta reestructuración. Fran. Pues que es muy curioso, ¿no? Porque todos yo creo que celebrábamos la integración del Hospital de Calahorra como un servicio puntero y un buen servicio público para toda la ciudadanía de Rioja Baja, y claro, yo creo que somos muchos los que no entendemos qué está pasando, ¿no? Es decir, cómo de una cosa que se supone que se hace para solucionar, pues por ejemplo, que tenga que haber menos desplazamientos y colapsar menos el Hospital San Pedro y las unidades del Hospital San Pedro, teniendo un buen hospital de referencia en Rioja Baja para atender a un número importante de población de La Rioja, pues en vez de ser esa solución que pensábamos todos que iba a ser la integración dentro del servicio público de salud riojano, pues parece ser que está siendo un problema, ¿no? Entonces yo la verdad que no entiendo muy bien qué pretende esta reestructuración por parte de la consejería que está llevando a lo que estás comentando, ¿no? A que los propios trabajadores del hospital, gente con una dilatada experiencia en el ámbito sanitario en ese hospital, pues diga que tampoco lo entiende, ¿no? Y sobre todo la falta de diálogo, bueno, eso es más de talante que de otra cosa, ¿no? Pero sí, a mí me extraña muchísimo, no termino de entenderlo. Nosotros en su día, desde CESIF, ya avisamos que la integración del Hospital de Calahorra en el SERIS, tal y como se pretendía hacer, no iba a solucionar absolutamente ninguno de los problemas que tiene la sanidad riojana, pero ninguno, y el tiempo nos está dando la razón. Muy lejos de solucionarlo, lo único que está haciendo es enfadar todavía más, tanto a los profesionales antiguos del SERIS como a los profesionales que estaban en el Hospital de Calahorra. Ahora mismo es poco entendible cuando día sí y día también estamos viendo en las noticias que el Hospital San Pedro está colapsado, que no encuentran camas para despejar las urgencias, y vemos como en el otro hospital de esta comunidad autónoma cierran camas. En principio es algo incomprensible. Si un hospital está saturado, el otro se podría utilizar para darle salida a esa saturación, sobre todo teniendo en cuenta que la Rioja Baja tiene un núcleo de población bastante importante.
El problema de la sanidad riojana no se va a solucionar con ninguna integración. Pueden seguir integrando todo lo que quieran, no van a solucionar los problemas que tiene la sanidad. De estas maneras no se van a solucionar. Hoy salía en los medios de comunicación que se han dedicado 4 millones de euros para bajar las listas de espera. Con esos 4 millones de euros se podían haber contratado de forma permanente casi 100 profesionales al año. Estoy hablando de médicos, que hubiesen paliado prácticamente de una vez por todas la escasez de profesionales que sufre esta sanidad. Y a lo mejor sí que sería una forma permanente de paliar y de solucionar esos problemas estructurales que tenemos en sanidad. Mira, una de las cosas que ha dicho es que cuando salen las convocatorias de médicos, el Hospital de Calahorra, por ejemplo, en el BOR, en esta última convocatoria no estaba. No sé, ahora mismo no te puedo decir, no tengo los datos. Lo que sí que te puedo decir es que las convocatorias que salen tanto en el Hospital de Calahorra como en el SERIS, muchas de ellas se quedan vacantes. Claro. No vienen ni profesionales, no están interesados en lo que ofrece la sanidad riojana a los profesionales. Y por poner un ejemplo, siempre hablamos de nuestros territorios limítrofes. Nosotros, como comunidad autónoma, somos muy pequeños y no sacamos el suficiente número de profesionales sanitarios como para cubrir las plazas que se necesitan para dar servicio a la población. ¿Qué pasa? Pues que tiene que venir gente de fuera. Cuando alguien de fuera está dispuesto a desplazarse de su territorio de nacimiento, de donde es, le da igual venirse a La Rioja que venirse al País Vasco, que venirse a Navarra, que irse a cualquier sitio. Evidentemente, si en otras comunidades autónomas y tan cercanas a la nuestra tienen mejores condiciones económicas y laborales, muchas de esas personas se van a preferir ir a esos territorios limítrofes con nosotros y encima con la posibilidad de residir en La Rioja, que es que estamos pegados. Si es que hoy en día la situación de La Rioja es muy problemática para poder solucionar estos problemas que tenemos y entonces pues habrá que darle una solución a esos problemas que tenemos y bueno, que muy bien empleados esos 4 millones de euros en reducir las listas de espera, que desde luego, pero que si se hubiesen dedicado a la contratación de personal seguramente hubiésemos dado con la solución mucho más permanente que la que vamos a encontrar de esta manera. Hablaba de problemas de enfermera, también de lo que dices tú, de los sueldos, enfermeras que vienen de Soria, que no pueden conciliar la vida laboral. Con la familiar, que al final, si sigue así, lo que van a hacer es que al final no va a haber médicos porque se van a ir ellos. Es lo que ha comentado, que es un problema que siempre estamos hablando en esta mesa, ¿no? Condiciones laborales también, no solo las económicas, me refiero a las cuestiones organizativas de calendario, también es una demanda de la que suelen quejarse mucho los profesionales sanitarios. De todas maneras, pues si ya la situación de la sanidad no solo riojana, sino pues, a nivel del Sistema Sanitario Nacional de Salud, a nivel de los sistemas sanitarios de otros países europeos ya resultaba crítica precisamente por la escasez de personal, que se junta con que tampoco hay suficientes incentivos para atraer a personal pues nacional o incluso de otros países. Lo cierto que parece que esta reorganización que ha propiciado la integración del Hospital de Calahorra en el SERIS ha generado otra tensión adicional que nos está saliendo a resolver. Y yo ahí comparto la opinión de la mesa que evidentemente se podía esperar que hubiera determinados problemas organizativos, porque al final, en fin, todo proceso de reorganización en una empresa, en una institución, implica este tipo de problemas, pero está faltando quizá claridad para explicar, oiga, ¿cuál es la hoja de ruta? ¿Cuáles son los objetivos que perseguimos? ¿En qué plazo se van a ir cumpliendo estos objetivos? Porque ahora mismo la sensación es sencillamente de descontrol. Tú lo has dicho, es que el problema, yo creo que el gran problema político, social y económico, porque efectivamente los presupuestos generales de La Rioja son para dedicarlos a lo que quieren los políticos que gobiernan en cada momento. Entonces, claro, tú los puedes invertir en externalizar unos servicios con toda la buena intención del mundo o con otras intenciones que desconocemos, o no hacerlo. Si no lo haces, la única solución es la que acabas de comentar, contratar a más personal sanitario, no solo médicos, a más personal sanitario y técnico, pagarles mejor, pagarles bien y que puedan desarrollar una carrera profesional atractiva en La Rioja. No hay otras soluciones, o una cosa o la otra. Si están los propios profesionales que trabajan en el Hospital de Calahorra están diciendo que ni siquiera han ido a hablar con ellos, que no es que se haya negociado nada, es que ni siquiera les han informado de absolutamente nada de lo que quieren hacer. Yo la duda que tengo es cuál es la hoja de ruta que no nos explicaron. Entonces, claro, igual lo que tendríamos que hacer es desviar el foco de la noticia hacia la consejería, es decir, ¿nos pueden ustedes explicar
¿qué hoja de ruta tienen ustedes para los próximos 3, 4, 5, 10 años para la sanidad en nuestra comunidad autónoma? Porque a lo mejor la hoja de ruta sí que la conocen y no es la que estamos pensando todos, ¿no? Es decir, hemos integrado el servicio público un hospital que era una fundación, pero a lo mejor es que no interesa tener ese hospital como un hospital público. No lo sabemos. Entonces, como no lo sabemos, podemos elucubrar y podemos... En cuanto a la negociación que estás diciendo, negociación sí que ha habido en ciertos aspectos laborales. Cuando se produjo la integración, el personal, que nosotros con esta medida nos mostramos también críticos a más no poder, ha habido personal de la Fundación Hospital de Calahorra que decidió voluntariamente estatutarizarse y pasaron a depender del SERIS. Ese personal ahora mismo, a la hora de la negociación, depende de la Junta de Personal del SERIS. Y hubo personal que no quiso estatutarizarse y se quedó como personal laboral del SERIS. Ese personal ahora mismo depende del comité de empresa de la Comunidad Autónoma de La Rioja, y sí que se ha estado negociando con el comité de empresa ciertas condiciones laborales de estos profesionales que se quedan. Y de hecho se ha alcanzado un acuerdo con la mayoría de los sindicatos presentes en ese comité de empresa, del de la Comunidad Autónoma de La Rioja, ¿vale? O sea, es que negociación hasta el momento sí que ha habido. Sí, negociaciones laborales. Laborales, es decir, con el personal. Con el personal, sí, yo me referiría por la hoja de ruta. Sí, es decir, ese personal, aparte de unas mejores condiciones o unas condiciones económicas más parecidas a las que puedan tener sus compañeros en el San Pedro o en el centro de salud de Navarrete, de Santo Domingo o de Aro, de donde sea, aparte de eso, querrá saber cuál es el futuro a medio, por lo menos a medio plazo, de su centro de trabajo. Es decir, a ver, ¿qué intención tenéis con este servicio? Porque claro, eliminar o modificar un servicio es muy fácil, Si tienes el BOR es facilísimo, de un año para otro lo has desmantelado si quieres. No parece ser la intención, o sí o no. Yo creo que ahí está el fallo mayor, ¿no? Es decir, que no hay una claridad que nos alumbre sobre cuál es el futuro a medio plazo del Hospital de Calahorra y de los servicios que prestaba y que tiene que prestar para un número de población bastante importante, que es el de toda la Rioja Baja. Porque claro, es que una persona de Arnedo o de Alfaro tenga que venir a hacerse una prueba médica preoperatoria a Logroño, cuando a lo mejor lo puede hacer sin ningún problema en Calahorra, que me consta que se ha podido hacer y muchas veces no se ha hecho, pues es prestar un mejor o un peor servicio para ese ciudadano. Y al final, el que paga impuestos y el que requiere un servicio es el ciudadano. Mira, en lo que has dicho, todo depende. Yo tengo la circunstancia personal de que a mí me tocó salir fuera de La Rioja para atender a un familiar porque aquí no existía el suficiente número de casos, y yo me fui encantado a ir fuera de La Rioja para que atendiesen a mi familiar, porque aquí se daban 5 o 6 casos anuales de lo que le pasaba y en el otro hospital los estaban operando permanentemente. No tuve ningún inconveniente en irme fuera de La Rioja para que me atendiesen, y yo tranquilísimo a más no poder, ¿vale? Lo que yo no llego a entender es, con todo lo que se ha recorrido para integrar ese hospital y ese personal, y como se ha hecho, que para mí ha sido de una manera nefasta el cómo se ha hecho, ahora no exista una hoja de ruta, que es lo que estás diciendo tú, para ese hospital. Eso es lo que más me cuesta entender, ¿no? ¿Qué va a pasar con ese hospital? Porque hacer lo que se ha hecho para ahora dejarlo morir no tiene ningún sentido. Es que no tiene ningún sentido. A efectos de poder conocer un poco cuál es esa hoja de ruta, ¿no? Cuál es el planteamiento. Hablabas de los presupuestos. Además, hace un par de semanas también en un debate que tuvimos lo comentamos. Entré a analizar los presupuestos y claro, como ya la figura orgánica dentro de los presupuestos, el capítulo orgánico es diferente, porque ya no es la fundación, que es una entidad privada, sino que está integrado en el SERIS, digamos que la trazabilidad del presupuesto y del personal es mucho más complicado. Es mucho más complicado. Entonces, es verdad que a lo mejor hubiera sido conveniente, oye, un anexo, una glosa, una anotación, ¿no? Que te diga, mire, explicamos cómo se está produciendo este proceso de transferencia de recursos económicos, materiales y humanos, porque la verdad es que ahora mismo resulta muy difícil poder averiguar si hay recortes, no hay recortes, etcétera. Hay una pérdida de información ahí. Sí, no digo, por completar esto, es mucho más difícil verlo ahora en los presupuestos generales de La Rioja, efectivamente, porque ahora está en un capítulo general. Claro. Pero sí que es verdad que cada vez que hay un cambio de gobierno, los nuevos consejeros, los consejeros recién nombrados, comparecen en comisión para explicarle a los diputados del gobierno, que soportan el gobierno, y a los de la oposición, y a través de ellos a los medios de comunicación también, para explicarles cuál es la hoja de ruta en su materia. Es decir, me acaban de nombrar consejera de Sanidad del Gobierno de La Rioja, en los próximos 4 años tengo estos presupuestos, y con estos presupuestos y esta estructura quiero hacer esto.
Claro, y sobre el Hospital de Calahorra, el quiero hacer esto en dicha comisión no existió. No existió. Se hablaron de cosas generales y luego, eso sí, se estableció unas cantidades por encima de los 20 millones de euros en externalizar algunos servicios para bajar las listas de espera, cirugías menores, traumatología, oftalmología, etcétera, etcétera, firmando convenios con empresas privadas. Bueno, eso es una decisión política, lo pueden hacer porque para eso sostienen el BOR. Pero sobre el Hospital de Calahorra no se dijo nada. Por cierto, que en Calahorra ha habido hoy un pleno extraordinario y en el que el gobierno pedían al gobierno que mantuviese el número de camas y también la totalidad del personal del hospital para garantizar la cartera de servicios, y el pleno ha tenido que ser suspendido unos minutos porque han echado a la portavoz socialista, Elisa Garrido. Así, no lo sé, se ha elevado la tensión ahí. Pero bueno, no vamos a terminar, a ver si mis compañeros pueden poner, porque nosotros hemos preguntado hoy incluso en el Consejo de Gobierno sobre el Hospital de Calahorra, y esto es lo que nos dicen desde el Gobierno, lo han dicho esta mañana, vamos a ver si podemos escucharlo. Y ahora pasamos a un tercer argumento, que es que va a haber una, digamos, desorganización del Hospital de Calahorra, cuando lo que hacemos es nada más y nada menos que lo que estaba planificado desde la legislatura pasada, con pleno consenso de todas las formaciones políticas, de todos los trabajadores del SERIS y del Hospital de Calahorra. Es decir, reorganizar el Hospital de Calahorra para integrarlo como un centro sanitario del Servicio Riojano de Salud, como lo es el Hospital San Pedro. Lo que se demuestra al final es que el gobierno tenía razón. El Hospital de Calahorra mantiene y mejora toda su capacidad asistencial, se incrementa el personal y, por tanto, seguirá prestando un servicio de la máxima calidad de aquí del futuro. Pues esa es la hoja de ruta. Pues aquí hay alguien que ve una realidad diferente, o los trabajadores, o quien has tenido en la entrevista anteriormente, o los presupuestos también traducen una realidad diferente. Bueno, vamos a hablar de dinero. El gobierno regional, que ha asegurado que los riojanos sabrán cuál es la postura que llevará la comunidad a la reunión mañana al Consejo de Política Fiscal y Financiera, incluso antes de que ésta se produzca, nos lo van a decir a primera hora, y antes de pronunciarse ha dicho tienen que analizar la letra pequeña de la propuesta del Ministerio. El Estado anunció que asumirá 83.252 millones de euros de deuda de las comunidades autónomas, que en el caso de La Rioja serían 448 millones. Lo primero que vamos a hacer es analizar muy concienzudamente pues la letra pequeña de esta propuesta de acuerdo del Gobierno de España, que la tiene, y mucha, de lo verdaderamente relevante para las comunidades autónomas. No sabemos nada. No sabemos nada de la actualización de las entregas a cuenta del sistema de financiación. Resulta que la Comunidad de La Rioja está recibiendo nada más y nada menos que 16 millones de euros menos al mes de lo que les correspondería recibir. No sabemos nada de la infrafinanciación que sufren las comunidades autónomas, que son cuestiones, como digo, muy trascendentes, que en realidad no están en el orden del día de tranquilidad, porque los riojanos sabrán antes del Consejo cuál es la posición del Gobierno de La Rioja. Aunque querías empezar a hablar. Sí, bueno, estaba ahí. O sea, viene papá a pagarte el 30% de tu hipoteca y le vas a decir que no. ¿A cambio de qué? No. Tú piensas como Montero, que sería marciano, que es lo que ha dicho. A ver, la prudencia de no querer hacer declaraciones seguidistas de lo que ha hecho Feijóo esta mañana, sin absolutamente ningún sentido económico, o sea, simplemente con una visión política de oposición a todo, que es lo que tiene básicamente Feijóo, se puede resumir en lo siguiente. Es que primero, no es cierto que no se sabe lo que se está presentando y tal, porque llevan 2 años hablando de ello y negociando. Lo que estaban negociando y lo que estaban hablando era los factores para calcular las cantidades, ¿vale? Eso era un debate técnico, no soy economista, no voy a hablar de ello, porque no puedo aportar más de lo que hayan aportado los especialistas. Pero claro, cuando te dicen, no, es que tienes una deuda de 1.600 millones y te vamos a pagar, te vamos a condonar 448 millones, lo que supone, para empezar, una liquidez de 50 millones de euros simplemente en intereses, en lo que queda de legislatura, bueno, pues no está mal. Es decir, no, pero es que además te va a bajar la cuota de tu hipoteca con el Estado y con, en este caso con el FROP, es decir, con el Estado, pues de 700 a 400 euros. Bueno, pues no está mal. Es decir, claro, el problema no es lo que te afecta a ti en este caso, que no tiene absolutamente nada que ver con la negociación que se tiene que dar posteriormente, y en eso sí que estoy de acuerdo con lo que acaban de decir, en la negociación posterior sobre financiación autonómica,
que es necesaria y es pertinente, porque llevamos mucho tiempo con una ley de financiación autonómica y hemos pasado una crisis económica por la subprime, etcétera, etcétera, una crisis financiera, una crisis sanitaria con la COVID y todo lo que ha conllevado, y ahora una guerra de Ucrania donde estamos poniendo dinero para que no invadan Ucrania. Es decir, es verdad, ha cambiado el panorama internacional, el panorama nacional y el panorama, y es necesario y urgente hablar de financiación autonómica. Pero esto es hacer tabla rasa con un problema que se arrastra desde el año 2009. No tiene nada que ver con lo que se vaya a negociar a partir de ahora de financiación autonómica, donde obviamente La Rioja espero que defienda sus intereses, que defiende y pelee a muerte por sus intereses, por los intereses de los riojanos, porque para eso votamos y para eso elegimos gobiernos, ¿no? Entonces a mí, si me van a pagar, en este caso es el 28% de mi hipoteca, bienvenidos a que me la regalen. Por cierto, 28% afecta a La Rioja, 19,2% afecta de media al resto de comunidades autónomas. No somos los que más deuda generamos a partir de 2009, pues me parece que es un 127%, pero que Cataluña tiene un 125%. Es decir, aquí lo que tendríamos que hablar es de que los grandes beneficiados económicos de esta tabla rasa son Andalucía, son Murcia, son Aragón, son Castilla-La Mancha, son Asturias, son Extremadura, es decir, aquellos que por sus circunstancias tuvieron que endeudarse muchísimo más a partir del año 2009. Para La Rioja yo creo que pues podemos discutir, son 15 millones más, 15 millones menos, etcétera, etcétera, y termino. Y lo mejor de todo es que bueno, los técnicos han determinado tres variables temporalizadas en el tiempo para hacer esta quita, para hacer esta condonación. La Rioja solo se va a asumir a la primera. O sea, solo va a asumir la primera, las otras dos no incluyen a La Rioja, con lo cual no vamos a tener que esperar para que nos condonen esos 448 millones y por lo tanto para pagar menos amortización y pagar menos intereses, lo cual también es positivo, ¿no? Rápidamente, Ángel, ¿tú qué crees? ¿Que es una oportunidad para el ciudadano o es otra cosa? Yo discrepo totalmente con la medida y en este caso con la argumentación que has defendido muy bien, compañero. Sí, son matemáticas. Pero, o sea, en primer lugar, si uno va a los datos y mira cuánta deuda se condona, que ahora entraremos en el término condonar a ver si está correctamente aplicado, a cada ciudadano de cada territorio, a La Rioja se le condona de media unos 1.400 euros, 1.400, 1.500, o sea, el orden por habitante. Sí, sí. Cataluña, Andalucía... 1.369 hemos 1.369. a La Rioja. Sí. Y ahí tenéis el dato. A otras comunidades que salen primadas, 2.300 Valencia 2.200 y pico. Pero Cataluña también, Valencia, Andalucía, me refiero. Entonces ya estamos introduciendo un criterio de desigualdad entre los ciudadanos del mismo país. Ya, pero es que lo cual ya a mí me parece discutible. Luego, hablar de condonación... La metáfora que utilizabas de mi padre me paga la hipoteca, si es que aquí no paga el padre la hipoteca, aquí pagas la hipoteca endeudándote con otra línea de crédito, porque al final todos pertenecemos al Estado y somos contribuyentes del Estado español. Con lo cual, lo único que estamos haciendo es trasladar una parte de nuestra deuda que ahora mismo la tenemos asumida con las comunidades autónomas. ¿Con el Estado? A trasladarla al Estado. No. El Estado prestaba dinero a las comunidades autónomas porque es el FRAP. Esto no va de deuda privada, va solo de deuda pública. Correcto. Entre Administración Central, a Estado Central, prestando a comunidades autónomas. Pero precisamente por eso lo único que hemos hecho es cambiar. Al final lo que estamos diciendo... Claro, cambiar la deuda no, porque se va a pagar. Es decir, la va a amortizar gracias, entre otras cosas, el Estado, gracias a una política económica. Nosotros. Efectivamente. Igual que hubiera sido la de la comunidad autónoma. Pues hasta el año 2018 no. Es decir, a partir del año 2018 el Estado sí paga deuda y toma medidas como esta. Hasta el 2018... No, pero yo lo que te estoy diciendo que si de pronto viniera, por poner un ejemplo, Alemania y dijera que le paga a La Rioja la deuda, pues evidentemente hay una traslación de la responsabilidad del pago de esa deuda, pero entre Estado y comunidades autónomas, cuando formamos parte de un mismo país que no de un Estado confederal, eso no sucede. Pero entonces, ¿cómo explicamos lo de Murcia, por ejemplo? Que si no pues simplemente añado, lo explico porque esto además lo que introduce es un riesgo moral enorme, porque Murcia ha gestionado peor sus recursos de las comunidades autónomas, los que tiene asignados en sus recursos presupuestarios, lo ha hecho peor Cataluña además por las razones que todos conocemos del proceso independentista, etcétera, y lo que estamos haciendo es mutualizar la mala gestión que han hecho unas comunidades autónomas en perjuicio de los que lo han gestionado mejor. Ese argumento te lo rebato pues luego lo con dos datos. Luego lo discutimos. Chuchi. Yo
La Constitución lo que dice es que todos los españoles somos iguales ante la ley. Yo he visto las cifras que estabais sacando ahora mismo, es evidente que no todos los españoles somos iguales ante la ley. Evidente. Mientras a La Rioja se le condona un 14,7 sobre el PIB, a Valencia un 40, a Murcia un 30, a Cataluña un 30, o sea, las diferencias son abismales. Dejamos de ser exactamente iguales para la ley. Lo que está claro es que esto es un pago político, porque se deriva de unos acuerdos para formar gobierno. Y está claro que los que más beneficio van a sacar son los partidos políticos propios de esos territorios. Entre ellos no está La Rioja, con lo cual, bajo mi punto de vista, dudo mucho que La Rioja sea de las más beneficiadas. Lo dudo. Porque si no, bueno, y de hecho ya está habiendo discrepancias entre los socios de gobierno diciendo que se le tiene que dedicar más dinero solo y exclusivamente a los territorios de esos partidos políticos. O sea, ni aún así están contentos. Y al final lo conseguirán y nos quedaremos con menos. Porque la financiación especial para Cataluña. Lo que están pidiendo. Entonces, yo no veo que esto sea... A ver, que como tú dices, que me quitan el 28%, vale, o el 14%, pues vale, bienvenido sea. Pero ¿por qué a mí el 14% y a otros el 30%? ¿No somos todos iguales? ¿Por qué se va a primar? Porque si todos tenían que haber respetado unas reglas de gasto, ¿por qué se va a primar a las comunidades autónomas que no han respetado esas reglas de gasto? Correcto. ¿Por qué si La Rioja ha hecho un esfuerzo y no ha tenido esos recursos a lo mejor para contratar médicos, que los podía haber sacado gastando más, ahora se va a primar a otras comunidades que sí que han gastado más y lo han dedicado a otras cosas, no a contratar médicos, a lo mejor para procesos que no tienen nada que ver con... No lo sé, sí, bueno, por eso. No sé a qué lo han dedicado, pero no acabo de entender esas diferencias. Y lo dicho, si somos todos iguales, si se condonan 2.400 por ciudadano, pues 2.400 euros por ciudadano. En La Rioja, en Cataluña, en Valencia y en Andalucía, en todos los sitios. Eso puede ser igualdad, pero no es equitativo, no es equidad. Porque, por ejemplo, yo no sé por qué la región de Murcia ha triplicado en el mismo tiempo que nosotros su deuda pública. Yo no lo sé. No lo sé. Bueno, no lo sé. Tienen los datos. Porque tienen los datos. Pero no lo sé. Digo, ¿por qué Andalucía va a ser la perceptora neta mayor? Yo sí sé por qué Andalucía va a ser la perceptora neta mayor de toda España. Es obvio. Porque obviamente las balanzas fiscales y las balanzas, o sea, el PIB con respecto al resto de España, de Andalucía y de Cataluña o de Madrid no tienen nada que ver. Es decir, lo que aporta Andalucía económicamente a España comparado con lo que aporta Cataluña, lo que aporta Madrid, obviamente es menor. Pero yo no puedo decir que Murcia, sin tener los datos concretos de en qué se lo han gastado, haya sido 3 veces peor gestora que La Rioja, o que Cataluña, repito, porque la deuda que ha subido Cataluña es exactamente la misma que La Rioja. ¿Es casualidad o no? Pero aumenta un 127%, igual que nosotros. Hay otros que suben, Aragón, 220 y tantos %, pero lo de Murcia un 314%. Es decir, yo no sé por qué sucedió aquello. Ahora, lo que sí que sé es que por habitante la aportación neta mayor va a ser Valencia, que ha subido su deuda un 222%. ¿Por qué la ha subido un 222%? Entonces, ahí es donde, si escuchas a los políticos de cada territorio, y me gusta pensar que todos, no en esta mesa, que estoy seguro que sí, ¿no? Pero en general, que todos los partidos políticos piensan que Cataluña es parte fundamental de España y que tiene que seguir siendo parte fundamental de España, creo yo. Hay algunos catalanes que no lo piensan, pero bueno, yo por ejemplo, sí. Entonces, si realmente no es el más beneficiado, es verdad que es fruto de una negociación con Esquerra Republicana en este caso y que puede ser pago político, bueno, pues todo es pago político, claro, todo es pago político. Pregúntale a los gobiernos del PP que estaban con Vox hasta hace un año, todo es pago político, es decir, porque había algunas cosas que se crearon que mejor no hablar. Entonces, esto sí que es, no sé si es justo o no es justo, lo que sí que es equitativo, es decir, porque los factores que se han tenido en cuenta, que a La Rioja solo nos afecta uno, no nos afecta a los otros dos que afectan a otras comunidades autónomas, sí que lo que pretende es hacer una tabla rasa con un sobreendeudamiento injusto para las comunidades autónomas a partir del 2009, porque lo que se hizo fue transferir los recortes del Estado central a las comunidades autónomas. Entonces, claro, ¿es justo? No, no es justo. ¿Quién tuvo que recortar en sanidad? ¿Quién tiene las competencias? Las comunidades autónomas. Claro. ¿Quién tuvo que recortar Claro, entonces... Eso vamos a ver, lo que sí que es verdad, que esto nos pone en una línea, no voy a decir una tabla rasa porque tampoco es cierto, pero en una línea bastante
equitativa para poder empezar a negociar lo que sí que hay que negociar. Y ahí es donde vamos a ver efectivamente quién arrima más el ascua a su sardina, ¿no? Es decir, qué es la financiación autonómica para poder mantener, entre otras cosas, el hospital de Calahorra. Pero esa discusión, desde luego, no se tiene que hacer solo con el Gobierno central, lo tienen que hacer todas las comunidades autónomas. Y nos vamos a llevar unas sorpresas de repente, los que lo ven todo de la misma manera, pues empiezan a defender sus territorios. Claro, empiezan a defender sus territorios y a sus ciudadanos, como es normal. Pero a mí me gustaría pensar que España, que Cataluña es parte de España, que Valencia es parte de España y Murcia también, pese a que, pues en este caso, también es parte de España. De momento. Y La Rioja también es parte de España. Claro, por eso, de momento, pero La Rioja yo creo que nunca ha estado en duda, pero que se merece el mismo trato que los demás. No da tiempo a hablar de patrimonio. Y al final, esos 2.400, esa diferencia de 1.200 euros entre lo que se le va a condonar más a un catalán que a un riojano, va a salir de los riojanos también, que también es parte de los riojanos. Este debate de mutualización de la deuda, si os acordáis, ya surgió a nivel europeo. Bueno, cuando se produjo la crisis estamos hablando de eso ahora en Europa. Por eso. Mutualizar el gasto de defensa para no tener que poner nosotros un 3% de los presupuestos generales del Estado como piden ya los alemanes y los Pero yo, por ejemplo, aquí veo una contradicción. Quiero decir, esa mutualización de la deuda a nivel europeo se inspira en un principio de mayor integración del espacio europeo. Y aquí, sin embargo, parece que el Gobierno central propone una mayor descentralización y eso está pactando con la mayor parte de los partidos y, sin embargo, es el Estado el que asume la deuda. Si asumes las competencias, tienes que ser responsable en la gestión, corresponsable fiscalmente, que debe ser uno de los principios, además, en los que se inspire. Te tiro un anzuelo a ver si lo picas. Dime. ¿Por qué no vemos esto como una forma de descentralizar el Estado y no una forma de recentralizar el término España? Porque hemos terminado con argumentos y con hechos con un problema que teníamos hace 7-8 años, que era que una parte importante de este país se quería marchar. Si yo, Fran, lo que te digo es, yo abogo por una mayor descentralización, pero lo que ha hecho el Gobierno de España es recentralizar. Porque ha dicho a las comunidades autónomas, a mí me da igual cómo gestionen ustedes, yo asumo la deuda. Claro, y además sin un criterio de igualdad. Igual ese es el pago que tienes que hacer para ahora que las comunidades autónomas... Es contradictorio. Claro, pero... Y hablamos de corresponsabilidad fiscal, de que Madrid no baje impuestos, de que Andalucía no baje impuestos, de que La Rioja no baje impuestos... No, me refiero, no bajan impuestos, porque tienen que ser corresponsables fiscalmente y, sin embargo, a los que no han sido responsables en cuanto a la ejecución de la deuda, se la condonamos, o trasladamos la deuda del pagador. Pero se condona una parte, es que uno de los criterios ha sido eso, es decir, que en tu tramo autonómico no hayas eliminado impuestos o no los hayas bajado. Entonces hay comunidades autónomas como la valenciana o incluso la murciana que ha quitado impuesto de patrimonio y grandes fortunas hace un año, con lo cual, como estamos hablando de deuda anterior a 2023, es decir, hasta el año 2023 no entra lo que se ha hecho durante el año 2024. Venga, nos tenemos que ir. Pero es apasionante. Muy apasionante, el debate técnico es muy interesante, pero el debate de fondo es peligrosísimo, me parece a mí, vamos. Pero ya estamos incursos en él, o sea que... Bueno, ya veremos a ver qué dice mañana entonces la Rioja y después veremos en el Congreso de los Diputados, ¿no? Lo que estoy seguro es que podrán votar que no mañana, pero que pasado mañana ya estarán haciendo fila delante del Ministerio de Hacienda diciendo, oye, vamos a ver cómo arreglamos lo mío. Bueno, eso no creo que te lo podamos discutir. Pero todos, Eso no creo que te lo podamos discutir. Están haciendo todos. Y se llevan mucho más dinero, prácticamente todos, más que La Rioja. Pero sin una visión de conjunto. O sea, al final son negociaciones unilaterales sin una visión de conjunto de país, que es lo preocupante. Si no, mira cómo estamos a nivel de todo. Lo dejamos aquí. En La Rioja. No estamos tan mal. Que no vivimos tan mal. Seguimos. Seguimos otro día, quedará para mucho. Gracias a los tres como siempre, muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. También muy buenas noches y les dejamos ya con Creando 7 y Montse Catalán. Adiós. Pues que os meto una chapa, pero... No, a ver, ¿qué?